buenas tardes, muy bienvenidos al Instituto Cervantes de Estocolmo. Es un placer tener con nosotros hoy a Aurora Ejido, licenciada y doctora en Filología por la Universidad de Barcelona y ahora mismo profesora emérita de la Universidad de Zaragoza. Miembro de la Real Academia Española. Desde 2013 ocupa la silla B mayúscula. No, solo es B mayúscula. El discurso de toma de posesión llevaba por título La búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar Gracián, autor recurrente en su bibliografía académica. Es Premio Nacional de Humanidades Ramón Menéndez Pidal. Ha sido docente en las universidades de Barcelona, Londres, Cambridge, California, Los Ángeles, etc. Ha sido presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas y de la Asociación Internacional Siglo de Oro. Es miembro de número de distintas academias y pertenece a los consejos de redacción de las más prestigiosas publicaciones académicas del ámbito de la filología. Discípula de algunos de los más destacados filólogos españoles, es maestra a su vez de varias generaciones de estudiosos de nuestra literatura áurea. Su bibliografía es muy extensa y de una riquísima, o en la que muestra una riquísima variedad de intereses. Ha escrito numerosos artículos y ha preparado ediciones sobre varios autores del siglo de oro, Gracián, Soto de Rojas, tantos. En sus monografías se ha centrado en las figuras de Santa Teresa y San Juan, en la poesía del barroco, en el teatro de Calderón, en Cervantes, naturalmente, sobre quien hoy hablará, y mucho, y de una manera magistral, en la obra de Baltasar Gracián. Muy bienvenida, Aurora. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para hablar hoy en la sede del Instituto Cervantes de Estocolmo. Gracias también por la presentación a mi buen amigo, el poeta y director del Cervantes, Julio Martínez Mesanza. Esto me da además la oportunidad de conocer Estocolmo, ciudad que desconocía y que me ha parecido de una belleza extraordinaria, aunque solamente llevo 2 días. Con lo que he visto ya he tenido una buena señal de todo lo que es y contiene. Y paso ya a hablarles de Cervantes desde una perspectiva que pretende enlazar algo tan evidente como es la universalidad del autor con la consecución de la fama, ¿verdad?, que ha alcanzado a lo largo de los siglos. En el Quijote se pregunta así el personaje: ¿por ventura es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar por el mundo, no buscando los regalos de él, sino las asperezas por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad? El término global y cuanto implica el área semántica moderna de la globalización han ido sustituyendo en los últimos años a los de universal y mundial, confiriendo a los primeros una evidente marca económica y virtual. El fenómeno de la globalización, apoyado por la red informática, no es sin embargo tan nuevo como pudiera parecer. José Luis San Pedro ya señaló que existía en el Imperio Romano o en el siglo XIX inglés, lo que no debe hacernos olvidar la existencia de otros imperios, como el español o el otomano en la época de Miguel de Cervantes. El diccionario de la Academia dice que globalizar es integrar en un todo cosas diversas y en universalizar dar a algo carácter mundial. La extensión de esos vocablos a todos los ámbitos y particularmente el término globalización a las tendencias de mercado, la enseñanza, las ciencias, la política, la religión o la codificación digital de textos conlleva un mismo proceso de lexicalización y hasta de pérdida de significado.
Las estadísticas respecto a España, México y otros países de habla hispana informan sobre un despunte de los usos del término globalización en las décadas de los 60 y 70 que se ha ido consolidando en el presente siglo. Es un asunto desbordante y un fenómeno al que no fueron en siglos pasados ajenos la pluralidad americana, heredera, según Borges, de muchas razas que los conquistadores llevaron en sus venas. No me voy a adentrar en la búsqueda de la lengua perfecta que estudió a la zaga de Arno Borst Humberto Eco, aunque olvidándose, por cierto, del caso español. Pero sí quiero señalar que Miguel de Cervantes se enfrentó al maleficio de Babel abogando por el diálogo de las lenguas y la riqueza de la traducción. Desde la Galatea al Persiles aspiró a la universalidad de sus obras y con ellas a la de la literatura española. En su caso no se trataba del latín propuesto por Ramón Llull y Erasmo como lengua común, ni de la panglosia imaginada por Descartes, pues no se trataba de una lengua muerta, sino viva y que se extendía por otros continentes con una clara voluntad de universalidad paralela a la de su literatura. Por otra parte, la historia universal de la fama es en realidad una aspiración de toda literatura que desee permanecer más allá del espacio y del tiempo, lo que conlleva la de la propia lengua en la que se difunde. Y no me refiero únicamente a la consabida ligazón entre lengua e imperio, sino al deseo de todo autor a la hora de que su obra alcance la universalidad. La reflexión no parece banal si tenemos en cuenta que este año de 2017 celebramos el 4º centenario de la aparición del Persiles y el bicentenario de la muerte de un universalista como Juan Andrés, autor de la Historia Universal de las Letras y de las Ciencias, obra conocida y reconocida por Herder y Goethe. Claro está que no se trata de un hecho aislado, sino de un grupo amplio que tuvo como referentes Antonio Ximeno y José Celestino Mutis, entre otros universalistas vinculados a América y Filipinas. En ese elenco tenemos que contar con Lorenzo Hervás, cuyo catálogo de las lenguas, con una muestra de 300, influiría positivamente en las ideas lingüísticas de Humboldt. La recepción de Cervantes en el siglo XVIII no fue ajena a ese horizonte, propiciado por la edición en la Real Academia Española en 1780 del Quijote, que formaba parte de este grupo de universalistas dignos herederos de Bacon y de la Encyclopédie Française, pero también de Huarte de San Juan y de los humanistas españoles de los siglos XVI y XVII. Como reconoció el propio abate Andrés en el prólogo a su mencionado Origen, una obra en la que además despertó el interés por la lengua árabe impulsado por el monarca Carlos III. Consciente de la universalidad de la cultura grecolatina y del desconocimiento de la literatura española, Andrés tendió una sutil red no solo entre ciencias y letras, sino entre la cultura clásica y la árabe, ampliando su visión hacia la egipcia, la china, la caldea, la persa y la de otros lugares que se apartaban del canon tradicional. No insistiré en la cadena supuesta por las aportaciones de estos universalistas españoles, de los que por cierto casi nadie habla en España a pesar del centenario, pero sí me he referido a ellos porque los problemas que planteaban entroncan con el concepto que Cervantes tenía de la poesía al concebirla como ciencia en la Galatea. Cuando recibió el premio Cervantes en 1978 Alejo Carpentier, dijo que todo está ya en Cervantes, añadiendo unas palabras de Unamuno que no pueden ser más ilustrativas. Hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo limitado y circunscrito lo eterno. Recordemos, por otro lado, los versos con los que Cervantes consagraba a Góngora en la Galatea.
Con sus obras me alegro y enriquezco, no solo yo, mas todo el ancho mundo. A ese ancho mundo es al que miraba siempre Cervantes. Aplicar términos modernos como el mencionado globalización a épocas presentes es oportuno, pero a las pasadas no está exento de riesgos, sobre todo cuando trasladamos al pasado los problemas del presente. Pero es obvio que la literatura ofrece en ocasiones una visión más certera que la historia, como ocurre con la visión poliédrica que Cervantes ofreció sobre el Imperio Otomano y Occidente. Él, al igual que los humanistas Pedro Simón Abril, William Thomas o Nicolas Metz de Breidenbach, supo desde sus primeros versos al Persiles que la extensión de la lengua iba ligada no solo a la monarquía y a la de su literatura, sino a la de la traducción. Bien entendido que dicho traslado no era inocente, como muestra el arte para ligeramente saber la lengua arábiga de Pedro de Alcalá, escrito para sacar de las tinieblas a los secuaces de Mahoma. Y todo ello dentro de un amplísimo arco humanístico en el que la dignidad del hombre y la de la lengua iban unidas a la nueva cosmografía y a la esfera mundi, como ocurre en el caso de Pérez de Oliva o de Sánchez de las Brozas, dos grandes humanistas del siglo XVI español. Sobra decir que la nueva concepción del mundo iba ligada al descubrimiento de América, que asentó la idea de esfericidad o globalidad. En el razonamiento que Oliva hizo sobre la navegación del río Guadalquivir, España se convierte en el centro del mundo, que recibe tierras y gente sin fin que de nosotros tomaron religión, leyes y lengua. No en vano, la obra clave de la cartografía, el famoso Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelio, fue dedicado a Felipe II, al igual que su traducción al español lo sería a Felipe III, cuyo dominio y gobierno Dios ha puesto la mayor parte de cuanto se habita en el continente e islas de la tierra. Recordemos que Ambrosio de Morales, sobrino de Pérez de Oliva, creyó que el castellano, apoyado por las letras, terminaría por ser la lengua natural de todos. El erudito Ricardo del Arco arrojó ya numerosos datos hace años en su idea de imperio en la política y la literatura española, así como sobre la concepción de monarquía universal en la época de Carlos V y Felipe II y Felipe III, unida a la defensa del catolicismo. El concepto de predestinación divina adjudicado a la monarquía estuvo presente incluso en poetas como Francisco de Aldana, quien dio a Felipe II el atributo de rey universal de todo el mundo. Los trabajos recientes de Bosbach y Martínez Millán sobre la monarquía universalis de Felipe II han mostrado su fundamento en el universalismo de la confesión católica y de una política legitimada como propia de tal reino universal. Desde esa perspectiva, el canto de Calíope de la Galatea de Cervantes califica a Diego Osorio y a Juan de Córdoba como nuevos Homeros, asegurando un clasicismo renovado en los poetas que viajaron desde desde el Nuevo Mundo, es decir, desde América a Salamanca, como fue el caso de Damasio de Frías, amigo por cierto de Cervantes, y también alabó Cervantes a aquellos otros que desde la península se fueron al otro lado del Atlántico. En la Galatea Cervantes construyó su primer canon poético a partir de Garcilaso, vinculándolo a la ciudad de Toledo y a la figura del emperador Carlos, pero ensanchando al resto de España y América el catálogo unitario de quienes habían triunfado en la ciencia de la poesía en español. Su planteamiento se situaba en las coordenadas de una nación extendida por el ancho suelo hispano, que trazó igualmente en los poemas dedicados a Felipe II y a Isabel de Valois. Por otro lado, como ustedes ya saben muy bien, la vida de Cervantes, incluidos sus fracasados viajes a América, porque no le dieron permiso,
debe ser entendida bajo las mismas especies de universalidad que alcanzarían sus obras desde la Galatea inaugural, en cuyos preliminares Gálvez de Montalvo alababa a su autor que había estado sometido al yugo sarracino. Pero lo más notable es sin duda el canto de Calíope, donde Cervantes habla de la universalidad de un centenar de poetas, como los ya referidos, de distintas partes de España y América, como si fueran una sola cosa, glorificándolos en el ámbito de una monarquía unificada por una misma lengua. Esa mirada americana se la devolverían con creces desde el instante mismo en el que el Quijote cruzó a la otra orilla para quedarse. Asombra en particular el conocimiento que Cervantes tenía de los 16 escritores nacidos en las apartadas Indias, algunos de los cuales, como Juan Dávalos de Rivera, hijo de conquistador, estuvo 15 años en España, peleó contra Drake y volvió finalmente a Perú. En ese sentido, más allá de las alabanzas poéticas y del heroísmo patente en las alusiones de Cervantes a la araucana o al valerosísimo Cortés, Cervantes, digo, mostró la transformación de pícaro a santo que el protagonista de su comedia, El rufián dichoso, realiza en su viaje desde Sevilla a México, o la forma en que Rinconete y Cortadillo hablan a un perulero rico recién llegado a Sevilla. Sus referencias a lugares, bailes y costumbres indígenas americanas hicieron que Paul Bernard considerara a Cervantes un precursor de la etnografía moderna, al haber aplicado en su última obra, el Persiles, historia septentrional de estas tierras en las que estamos ahora, los parámetros del mundo americano. Si, como decía Carlos Fuentes, La Mancha en verdad adquirió todo su sentido en las Américas, lo cierto es que Cervantes las insertó en sus obras, transformándolas literariamente. Sus poesías sueltas recrearon también el mundo de las guerras entre España, Francia e Inglaterra, elogiando la figura de Felipe II, al que consideraba un nuevo David, garante y guía de la fe católica. Sin embargo, en otros poemas sobre la entrada del duque de Medina Sidonia en Cádiz o el famoso Al túmulo de Felipe II, destilarían melancolía y desengaño épico. Esas paradojas se ampliaron en El viaje del Parnaso, donde Cervantes sitúa un canon más ambicioso que el de la Galatea, equiparando la poesía española a la grecolatina y a la italiana. En él se sitúa a sí mismo en la República de las Letras, asegurando la universalidad e inmortalidad de sus propias obras en el espacio y en el tiempo. Claro que ese viaje a lomos del destino es mucho más que una reflexión sobre la fama y un canto a la dignidad de la poesía y de los poetas, porque en él mostró también el reverso de sus miserias. Por otra parte, la ejemplaridad de sus novelas cortas, las novelas ejemplares, consistió fundamentalmente en su capacidad para la mímesis a la hora de trasladar las acciones humanas, sintetizando los avatares personales e históricos de su tiempo. Lo comprobamos, por ejemplo, en El celoso extremeño, donde aparece el paradigmático hijo pródigo, nacido de padres nobles, que viaja por Europa, Italia y Flandes gastando su patrimonio y que termina por embarcar a las Indias, lugar, dice, que es refugio y amparo de los desamparados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. Fíjense qué pintura tan negra sobre el tipo de personas que él dice se iban a ganarse la vida al otro lado. La capacidad de Cervantes a la hora de recrear a lo vivo las secuelas de un hecho histórico, como el de los católicos secretos, la encarnó Isabel en La española inglesa, donde se anticipan los conflictos sociales y religiosos del exiliado, así como el aprendizaje de la lengua y costumbres de un país extraño al que se adapta de manera envidiable la protagonista. Claro que también dibujará la vida de Ricaredo navegando por las Azores, pasaje de las naves portuguesas hacia América,
y también hacia Asia, mostrando su liberalidad no solo con los cautivos cristianos, sino con los turcos. Nos encontramos ante una historia amorosa con un fondo bulliente y complejo de guerras de religión y de lenguas en contacto, en la que no faltan abundantes datos económicos y viajes constantes, incluido el de Argel y la visita a Roma, donde Ricaredo se reduce, dice Cervantes, a nuestra universal Madre Iglesia. En esa y otras novelas ejemplares, Cervantes nos ofrece un mundo en constante movimiento, lleno de personajes que viajan de un lugar a otro, mudando vida y costumbres, como ocurre entre Italia, Francia y Flandes, con Tomás Rodaja, el famoso licenciado vidriera que creía que era de cristal, quien regresa ya recuperada la razón a Salamanca tras haber cumplido el deseo que le movió a ver lo que había visto. Y ello a sabiendas de que, dice Cervantes, las luengas peregrinaciones hacen a los hombres discretos. Viajar se hace en esa obra sinónimo de vida, aprendizaje y prudencia, además de un término comparativo, al establecer un curioso caleo entre dos mundos a la vista de los canales de Venecia, que compara con los del México conquistado por Hernán Cortés. Estas dos famosas ciudades se parecen en las calles, que son todas de agua. La de Europa, admiración del mundo antiguo. La de América, espanto del mundo nuevo. Ese mundo, pese a todo, confluye con el viejo, al igual que ocurre entre el septentrión, el norte de Europa y el sur en el Persiles, a tenor de la vida de los hombres que lo recorren y habitan. La crítica ha recogido puntualmente las referencias de Cervantes al mundo americano, en un viaje de ida y vuelta que traslada los afanes y costumbres caballerescas del viejo mundo al nuevo, o que recrea, en el caso del Persiles, en el norte o septentrión, el contraste entre la barbarie y la civilización que él había leído en las crónicas de Indias. Pero por mucho que comparemos las cartas de Colón, las obras de Bernal Díaz de Castillo, Cabeza de Vaca, Fernández de Oviedo, con las obras de Cervantes, o busquemos Amadises en América, no pasaremos tan siquiera del Rubicón de las fuentes. Quiero decir, que me refiero a la capacidad de Cervantes a la hora de crear mundos nuevos, cuyo parecido con otras realidades, tanto históricas como literarias, es pura coincidencia. La misma que nos lleva actualmente a entender las calamidades del turco Mohamed en El amante liberal ante las ruinas de Nicosia, porque parece el grito de un sirio en la actualidad. Pues todo se nos cuenta como experiencia vivida por unos personajes que no se apartan de los hechos históricos, aunque su historia particular los trascienda literariamente. En el fondo, la vida de dichos personajes discurre por igual en las tierras próximas y en las extrañas. Pues ya se trate del corto itinerario de la gitanilla, en el que Preciosa encarna lo mejor del ser humano y de la poesía, o el de los pícaros Rincón y Cortado cuando van de Castilla hacia Andalucía para salir de las estrecheces de su vida de aldea, Cervantes sabe siempre cómo universalizarlos. Él combina además los espacios abiertos con los cerrados, como ocurre en ese Toledo, diríamos, huiclo, donde se desarrolla la fuerza de la sangre, pero al que Rodolfo llega desde Nápoles pasando por Barcelona. Se trata siempre de lugares o ciudades por las que transitan o se quedan los seres humanos, como en la Barcelona de las dos doncellas. Dice Cervantes de Barcelona: flor de las bellas ciudades del mundo, honra de España y amparo de los extranjeros. En ella sentimos un ir y venir de gentes que se cruzan, hablan y conocen cuanto ocurre en el mundo, ya se trate de las guerras de Flandes, de la bajada del turco y hasta de los sucesos del transilvano. Cervantes sabe explorar además con particular ingenio el espacio cerrado, casi diríamos mental, además de onírico, en el coloquio que pasó entre Cipión
y Berganza, el famoso coloquio de los perros, donde la perspectiva satírica y los predicamentos filosóficos de la secta del perro ofrecen en carne viva la universalidad de los problemas humanos a través de un amplio desfile de personajes. Los perros, en soledad y sobre unas esteras, abren un diálogo en el que la maldad y el engaño están tan vivos en el matadero de Sevilla como en Murcia y Granada. El coloquio nos ofrece toda una visión ética, filosófica y social de un mundo de brujas, rufianes, arbitristas, ladrones, moriscos, damas de lato, titiriteros y comediantes en el que no se salva nadie. El triunfo del mal y el de la soberbia en esa obra no quita, sin embargo, una lección esperanzada, pues la virtud y el buen entendimiento son uno y lo mismo para Cervantes. Ese tejido de las ejemplares que conforma una red de seres que se mueven constantemente en el espacio y en el tiempo como en una colmena, también aparece sobre las tablas del teatro, pues el pequeño mundo del teatro remite constantemente al gran teatro del mundo. Cervantes se creó a sí mismo en los preliminares de sus comedias un lugar en el Parnaso teatral, en medio de las dos partes del Quijote y vísperas del prometido Persiles, no abandonando nunca la construcción, como hacen tantos escritores, por cierto, de su propio panteón de la fama. El teatro de Cervantes, al igual que sus novelas, se centra en la lucha del individuo contra un mundo y unas circunstancias hostiles. El ámbito de sus comedias y el de la Numancia se extiende generalmente sobre un fondo histórico que remite a lugares conocidos por su experiencia como cautivo en Argel o a un convulso mediterráneo en el que aparecen las plazas de Orán, Constantinopla, Italia y España, sin olvidar el mencionado México del rufián dichoso y, en realidad, las referencias a las Indias occidentales aparecen constantemente en otras obras suyas. El trasfondo histórico remite a las obras de Baltasar de Morales o de Antonio de Sosa, con el que Cervantes compartió cautiverio. Pero ello no quita la sensación de que estamos leyendo y viendo y visitando lugares vivos y con una voluntad expresa por parte del autor que vincula a la corona y a la causa cristiana los avatares de sus protagonistas. Pero aunque tenga lo que podríamos llamar conciencia de Estado, que es un término anacrónico, Cervantes huye de las simplificaciones al uso, procurando mostrar, como ocurre en La Gran Sultana o en El Gallardo Español, la riqueza supuesta por la mezcla de razas, lenguas y culturas. Y sobre ese mar de fondo, y nunca mejor dicho, dibujará la doble faz de los seres humanos, entre dignidad y miseria, ya se trate de musulmanes o de cristianos, como se comprueba en los baños de Argel. El teatro de Cervantes sostiene y mantiene una batalla permanente entre vicios y virtudes, amores y celos, en el interior de los personajes en paralelo a las contiendas políticas y religiosas de su tiempo, incluida la tragedia Numancia, que escribe a su vuelta de Argel y que funciona como una parábola de la política de Felipe II. En ese sentido, no cabe olvidar la propuesta dirigida al monarca que el trato de Argel sustancia de manera palmaria cuando dice: de la esquiva prisión amarga y dura, a donde mueren 15.000 cristianos, tú tienes la llave de su cerradura. El conflicto entre cristianos y musulmanes está siempre presente, incluso en esa Numancia clásica donde aparecen también el cerco de Leiden, Argel y la conquista de América. La obra de Cervantes, en ese y otros sentidos, debe leerse en su totalidad, pues es así como se establecen similitudes y confluencias temáticas y estructurales que la enriquecen. Me refiero a que debemos liberarla del estudio de los géneros como compartimentos estancos, sobre todo cuando comprobamos las similitudes que existen entre tragedias, comedias, entremeses, novelas ejemplares, El Quijote y el Persiles.
Las comedias de cautivos y la Numancia se adelantaron sin duda a los trabajos de Persiles y Sigismunda a la hora de evitar la simplificación de los opuestos entre civilización y barbarie. No parece sino que en todas ellas, al igual que en las historias del Quijote de Ricote y Ana Félix, brilla como oro en la escoria la palabra del villano del Danubio de Fray Antonio de Guevara cuando habla a los muy cultos y civilizados con un verbo parangonable con el de cualquier hombre culto. Pues por encima de la situación y de la condición del ser humano, Cervantes sostiene siempre su dignidad y la libertad para elegir por sí mismo su destino. El viaje de la lectura cervantina no se puede además separar del que su autor hizo por el ancho mar de la novela griega o novela bizantina, aparte de los que llevó personalmente a cabo durante su vida y que no pueden separarse de la política de su tiempo. Cervantes, en ese y otros sentidos, es un ejemplo de cómo la literatura muestra la capacidad de trascender la historia personal y la general para ofrecernos un mundo capaz de sostenerse más allá de los estragos del tiempo. La información de Argel de Miguel de Cervantes o el diálogo de los mártires en la topografía de Antonio de Sosa al hablar de Argel enseñan mucho sobre las consecuencias del antagonismo entre el sultán y el rey de España. Pero sobre todo nos regala un complejo mundo argelino de razas variadísimas provenientes de Europa, África y Nueva España, sin que falte al concurso la presencia de hindúes y tupinambas que se asemeja a la pluralidad que ofrece al respecto la obra de creación de Cervantes. En ese sentido, la cuestión palpitante de la catolicidad de la Europa del Norte en el Persiles no puede separarse de la del Mediterráneo ni de la de América, presentes en el teatro, en las novelas ejemplares y en el Quijote. Solo que Cervantes fue más allá de las divisiones maniqueas, ofreciendo a los lectores la complejidad de un mundo que, junto a los horrores del diálogo de los mártires, ofrecía el triunfo de Zoraida y de Ana Félix en el Quijote o el de la prudencia en la Gran Sultana. La transposición del imperio y de los estudios, la Translatio Imperii et Studii de Roma, operó de manera distinta en el Nuevo Mundo a la hora de trasladar modos de vida y de religión. Cervantes conocía muy bien esa transferencia de poder y de fe a la que se referían los cronistas de Indias o Campanella en su famosa Utopía, mostrando que el problema de la mezcla de razas y costumbres o el de las lenguas en contacto podía convertirse en riqueza, cosa que a veces se olvida en nuestros días. Por otro lado, los avatares de Don Quijote se entienden mejor en un contexto que gozaba de añejos antecedentes históricos. Voy a poner un ejemplo del siglo XIII-XIV, que es el del infante Enrique de Castilla, un noble poeta y caballero que viajó por Italia y Túnez, donde tuvo una aventura con 2 leones. Se trata de un caso entre muchos en el que la búsqueda de la fama trascendía la estrechez del lugar de origen mucho antes que el Quijote. Desde esa perspectiva vital y la que proporciona el casi inabarcable acervo de la internacional caballeresca, puesto que la caballería era un sistema auténticamente internacional, el Quijote se nos ofrece desde las primeras páginas con la doble proyección representada por la aspiración de universalidad de la obra y de su personaje, por no hablar de la del propio autor. Cervantes traza en esa obra su voluntad de ofrecer un libro nuevo, sin las estrecheces de la astrología, la geometría y la retórica, y que dice solo tiene que aprovecharse de la imitación en lo que fuera escribiendo. Se trata de una, dice, inacabable aventura vivida por el mayor loco, escrita para que contente a todos y que quiere formar parte de otras vividas en otras tierras, por Palmerín de Inglaterra, Amadís de Gaula y una larguísima saga en la que se mezclan los héroes históricos con los ficticios en los lugares más diversos. Como en Caja China, la invención de un mundo creado por un autor la lleva a cabo un personaje que además se inventa a sí mismo y a cuanto le rodea, buscando desde su primera salida alcanzar la fama y hacerse universal.
La ancha geografía caballeresca a la que remite Don Quijote correrá a la par de la más reducida del pícaro ventero en sus años mozos, que vivió en Málaga y Valencia, pasando por Córdoba, Toledo y otras partes. Cervantes inicia así el trazado de toda novela en la que cada vida se instala en una encrucijada de caminos que lleva a los personajes a distintos lugares. Pero las estrechas fronteras que rodean a cada uno se rompen por la posibilidad de viajar mentalmente, gracias a la posesión de una biblioteca universal en la dirección que le permita su propio escrutinio, ya se trate del lejano Arauco o del más cercano Monserrate. Y así un don nadie, nacido en un lugar sin nombre y de padres desconocidos, para los lectores podía afrontar los mayores peligros del mundo, bautizado a Valalet por el narrador como el famoso español Don Quijote de la Mancha, luz y espejo de la caballería andante. Un personaje paradójicamente famoso gracias a un tal Cide Hamete, que forma parte de nuestros enemigos y a la vez de los nuestros, por ser autor arábigo y a la vez manchego. La genealogía de burlas se supera a sí misma al instalar a Don Quijote en la serie de los héroes antiguos y modernos de la que él quiere formar parte. De ese modo sus gestos evocarán a héroes caballerescos de lugares tan lejanos y extraños como las Tres Arabias, aunque sus exóticos topónimos se mezclen con los risibles de Algarve y Utrique. Don Quijote además nos separará en barras, mezclando en la aventura de los rebaños a gentes de diversas naciones que abarcan Arabia, la Capadocia y el norte de África, juntando a persas y partos con etíopes, escitas y otros provenientes de infinitas naciones, al lado de los que viven orillas del Betis, el Tajo o los Pirineos. En el Quijote las conversaciones y las relaciones insertadas trascienden siempre el lugar en el que se sitúan, ya se trate del curioso impertinente y la lejana Florencia o de la historia de Zoraida, donde las costas del Mediterráneo mostrarán las luchas de los turcos, moros y alárabes de toda África. No me detendré en el diálogo de las lenguas y en la mixtura que encarna esa mora en el traje y en el cuerpo, pero cristiana en el alma, ni en el mapa de los tres hermanos que nos lleva a Italia, Flandes, Argel y Constantinopla, sino en el hecho de que todo ello se supedite a una historia de cautivos con nombres propios vinculada a la figura de Carlos V y a la toma de la goleta, rubricando el heroísmo de quienes participaron en dicha gesta. Fama que el mundo os da y el cielo gloria. En un mundo de corsarios, Cervantes defiende el uso de las armas, gracias a las cuales, dice, se conservan los reinos y se guardan las ciudades, poniendo siempre en el horizonte de Don Quijote las luchas en el Mediterráneo. Pero en este, como en la vida del cautivo, se demuestra que hay gentes de bien en una y otra parte, al igual que ocurre con el rey de Argel, un calabrés de nación que trataba con mucha humanidad a los cautivos. Lejos de cualquier simplificación, la presencia del renegado arrepentido, llorando con un crucifijo en las manos, se cruza con la evolución de la mora Zoraida en María y con la mezcla de lenguas que ella maneja. Cervantes ofrece así un sutil tejido vital en el que razas, culturas, religiones, espacios y tiempos se entrelazan, como cuando la referencia al puerto seguro de la Virgen a la que apela Zoraida se cruza con la historia de la cava causante de la pérdida de España. Junto a esa devanadera del tiempo, la del espacio presentará la maldad de los franceses que roban al padre de Zoraida, mostrando frente a la barbarie de los corsarios de Vélez Málaga cómo la bella morisca reconoce en la iglesia a Lela Marien, es decir, a la Virgen María. Pero más allá de la aldea y de los caminos del mundo, Don Quijote prosigue en principio su andadura sin meta geográfica, trasladando ante el cura y el canónigo la ancha geografía caballeresca, por más que surja el interrogante de que en ella hoy anochece en Lombardía y mañana amanezca en las tierras del preste Juan de las Indias,
o en otras que ni las descubrió Ptolomeo ni las vio Marco Polo. Don Quijote no se separa a lo largo de toda la primera parte de una idea fija, la de alzarse no solo como el mayor caballero andante entre los ficticios, sino como el mayor héroe entre los históricos, al igual que un Viriato en Lusitania o un conde Fernán González en Castilla, aspirando sobre todo a lo primero, aunque el canónigo sostenga que no ha habido en el mundo Amadises, ni de Gaula, ni de Grecia, ni todos los otros caballeros de que las escrituras están llenas. Al final de la primera parte de El Quijote, la vuelta a casa del protagonista, con la prometida continuidad de sus hazañas en las justas de Zaragoza, vendrá seguida, como saben, de las poesías de los académicos de Argamasilla, que lo consagran en un epitafio como un héroe superior al Jasón de Creta y a los Amadises, Galaores y Belianises. Vale decir que Don Quijote ya ha alcanzado una fama universal que pesará sobremanera en los lectores de la segunda parte. De ahí que el caprichoso suscriba las glorias de Don Quijote, del que se preciaban más que Grecia ni Gaula, la Alta Mancha. El Quijote de 1615 se sustentará frente a las veleidades del apócrifo Avellaneda en la fama alcanzada por el Don Quijote verdadero de la primera parte, pero también en la que el propio autor ha conseguido gracias a ello. Cervantes refrenda en el prólogo de la segunda parte su valía y la de sus obras, incluido el Persiles en marcha, que promete porque lo estaba ya acabando. Y afirma que sus novelas tienen de todo, como si la amplitud de las mismas corriera parejas con la de su propia fama. Ese afán de totalidad al que también aspira esa nueva obra se plasma cuando dice que ha de llegar al extremo mayor de bondad posible. Porque Cervantes en esto se equivocó, creyó que el Persiles iba a ser la obra más famosa y en realidad nunca le ha ganado la partida al Quijote. Y además ensancha hasta la China la proyección de un libro cuyo autor desdeña la lectura de un apócrifo que desgraciadamente también se ha disfrazado y corrido por el orbe. La cuestión no parece baladí. ¿Por qué Cervantes enfrenta la buena fama de su Quijote a la popularidad infame de quien quiso hacerle daño con su invención y escribió el Quijote apócrifo, es decir, Avellaneda? Centrándonos en los primeros capítulos de la segunda parte, saltan a la vista las noticias que llegan a casa de Don Quijote sobre la armada del turco y las provisiones de su majestad en las costas de Sicilia, Nápoles y Malta, probando una vez más la rapidez con la que corrían las noticias en aquel tiempo. Cervantes presentará de nuevo el ancho y belicoso mapa político de la monarquía española junto a la fidelidad de Don Quijote a la caballería internacional, formada tanto por Amadís de Gaula o Félix Marte de Hircania, como por Roldán, Julio César y Alejandro Magno. Su afán por devolver al mundo el orden caballeresco y el heroico aparece como un nuevo e inusitado arbitrio que fuera a solucionar los problemas de España frente al turco. Pero lo más relevante, sin duda, es la marca de popularidad que Sansón Carrasco aduce sobre la historia de las grandezas de Don Quijote, traducidas al vulgar castellano y que cifra en haber sido escritas para universal entretenimiento de las gentes. Esto es fundamental porque Cervantes presumirá en el viaje del Parnaso cuando dice: yo he dado en el Quijote pasatiempo. Ahí es nada. La reimpresión de la obra en España y fuera de ella, así como la popularidad del personaje, se proyectan en una misma dirección que consolida la búsqueda de la inmortalidad pretendida en la primera parte. Sobre todo cuando se añade, con sal profética, que el Quijote, se dice, no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. Cervantes ata en un mismo haz la fama del personaje y la del libro, ratificada no solo por las reediciones y traducciones, sino por la aquiescencia de los lectores implícitos a los que se dirigen.
Cabe tener en cuenta además que estos han convertido a sus personajes en entes vivos, tal y como dice Sansón Carrasco sobre una obra para todos como el Quijote. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen allá va Rocinante. La fama, en el sentido canónico, y la popularidad correrán al unísono en toda la segunda parte, glorificándose una vez más por boca de Garcilaso, que encarecerá el camino áspero y estrecho que lleva de la inmortalidad al alto asiento, do nunca arriba quien de allí declina. Claro que Sancho no se ata siempre a los predicamentos de su amo, y a la par que confiesa ser cristiano y enemigo mortal de los judíos, confiesa que no se le da una liga verse puesto en libros y andar por ese mundo de mano en mano. Cervantes distingue así una vez más entre la buena y la mala fama, esbozando un pequeño tratado respecto al tema lleno de fundamentos clásicos sobre quienes se sienten satisfechos por verse con fama, aunque infame. Don Quijote marca además la diferencia entre la gloria eterna que buscan los caballeros cristianos, católicos y andantes y la vanidad de la fama que en este presente y acabable siglo se alcanza, la cual fama, por mucho que dure, en fin se ha de acabar con el mismo mundo que tiene un fin señalado. Pese a tales planteamientos sobre la vanidad de la fama, es evidente que Don Quijote lo hace todo por ella, considerando ser el caballero andante más valiente que tenía en aquella edad del mundo. Y es ese mundo el que sin duda desea circunvalar para conseguirla, siquiera con la imaginativa, como ocurre antes de la aventura del barco encantado, cuando dice a Sancho que de los 360 grados que contiene el globo del agua y de la tierra, según el cómputo de Ptolomeo, ya han recorrido la mitad. Por otro lado, el camino se abre tanto para los caballeros andantes como para los lectores, cual vía de conocimiento, pues el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. En el Persiles dirá que es mejor leer que viajar, porque uno viaja y repetir el viaje es difícil, pero releer un libro te permite volver a visitarlo de nuevo. Cervantes asume todos los materiales que conforman la comedia de la vida, pero situándola en el globo del mundo y prescindiendo del que Dios precisaría años más tarde en el gran teatro del mundo de Calderón de la Barca. Y es esa visión de tejas abajo la que configura la humanidad de una novela en la que la rueda de la fortuna se mueve con constantes altibajos. No obstante, y pese a los avatares por los que pasan los protagonistas, o precisamente por ellos, conforme la segunda parte avanza, Don Quijote y Sancho se verán cada vez más reconocidos y leídos. Así ocurre en el episodio de los duques de Aragón y hasta en sus epígrafes, aunque la evidencia del reconocimiento ajeno estará llena de sinsabores y amargura, porque los toman como chacota y como gente de burlas. El gozo de la celebridad forma ya parte de las esperanzas de un narrador que hace avanzar las líneas de la escritura a la par que las de la fama de Don Quijote, Dulcinea y Sancho, deseando, dice, que todos juntos y cada uno de por sí viváis siglos infinitos para gusto y general pasatiempo de los vivientes, como así ha sido. A su vez, el vuelo de clavileño, semejante al de Malambruno, que hoy está aquí y mañana en Francia y otro día en Potosí, se parece al de la creación literaria y al propiciado por la lectura. Del mismo modo, Sancho acompañará a su amo por el aire, como lo hizo por tierra y agua, confesando entre lágrimas que le seguiría hasta las últimas partes del mundo, al igual que harían los lectores de su obra. Como ocurrirá tras el vuelo fatuo, Sancho abandonará desengañado la ínsula en la que gobernó, dejando atrás las alas de la hormiga que lo levantará circunstancialmente y decidirá andar por el suelo con pie llano, como quien regresa al mundo real. Y en ese mundo real, Ricote devolverá a la obra los conocidos resortes de una historia
en la que se cruzan de nuevo lenguas, razas y religiones. El morisco transformado en alemán o tudesco, chupando huesos de jamón y bebiendo vino para no delatarse, supondrá la otra cara viva y real del andante forzado por causa mayor. Ricote ejemplificará así la emigración de quien pasa por Francia e Italia, buscando luego en Alemania una forma, dice, de vivir con más libertad, porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas. Cada uno vive como quiere, porque en la mayor parte de ella se vive con libertad de conciencia. Encarnación de las penalidades y metamorfosis a las que se ve obligado Ricote cristaliza en ese no tanto que se atribuye a sí mismo como medio cristiano el trasfondo del complejo amor a una patria que sin embargo lo ha desterrado. El canto a la libertad que entona Cervantes conlleva no pocos pespuntes de amargura, pues las felices historias amorosas entre moros y cristianos como la de Ana Félix, que jalonan sus novelas y el teatro, se cortan fríamente ante la evidencia suscrita por Ricote de que las moriscas pocas o ninguna vez se mezclaron por amores con cristianos viejos. No me detendré en los episodios relacionados con el camino de ida y vuelta a Barcelona, ciudad en la que se intensifica el cruce de lenguas, razas y religiones desplegado en toda la obra, cosa por otra parte natural porque está situada en un transitado mar Mediterráneo bien conocido por el autor. Pero querría subrayar que si las ideas lingüísticas expresadas por Aldrete en Del origen y principio de la lengua castellana, 1606, coinciden con las expresadas en la primera parte del Quijote, 1605, la segunda corre en paralelo con otra obra de Aldrete, Varias antigüedades de España, África y otras provincias, publicada en 1614, es decir, poco antes del Quijote. En estas, Aldrete asienta el plurilingüismo de África e identifica el nombre de Berberia o Barbaria con aquel que los griegos adjudicaron a todas las naciones, identificando al bárbaro con el extranjero, como también reiteraría el Persiles. Cervantes coincidirá además con Aldrete cuando habla de la expansión universal del castellano por la redondez de la tierra. Este, frente a la discordia de Babel, representaría un lenguaje escogido, una lengua aventajada que llevaría por todo el mundo el estandarte de la cruz. Don Quijote asentará una y otra vez la universalidad de su nombre frente al de Avellaneda y pese a los insabores de la fama infame cuando es puesto en la picota de la risa por las calles de Barcelona, convertirá al apócrifo en un libro lleno de viento y borra con el que los demonios juegan a la pelota en el infierno, afirmando que no hay otro yo en el mundo. Así podrá regresar al comienzo, habiendo alcanzado plenamente su objetivo, y podrá decir antes de irse de este mundo: yo soy Don Quijote de la Mancha, el mismo que dice la fama. Analizar el asunto de la universalidad en el mapa europeo del Persiles nos llevaría demasiado lejos, ya que Cervantes incluye en él un septentrion y unos mares a los que añade un amplio mapa por el centro y el sur de Europa, sin olvidar otras muchas referencias geográficas. Los 4 puntos cardinales que lo conforman se orientan, sin embargo, por una brújula que tiene como meta espiritual a la religión católica y a Roma, lugar santo en el que confluyen gentes de diversos lugares, aunque los protagonistas, después de triunfar en Roma, regresan como buenos amantes a la isla de Thule, ¿verdad? Como quien dice en el fin del mundo, donde fueron para siempre felices. Pero ese complejo mundo aparece con fronteras tan difusas y confusas entre las personas como la que representa el simple enunciado del bárbaro español, es decir, el hijo de un español y una bárbara del norte, un mestizo, que resume la paradoja del ser humano cuando se mezclan en él raza, cultura y religión. A su vez, la peregrinación amorosa y religiosa por mar y tierra de sus protagonistas establecerá una red de lenguas en contacto que tiene como denominador común la extendida lengua española.
En el Persiles, los trabajos amorosos, sociales, culturales y religiosos discurren al unísono de los lingüísticos, presentando un polifónico mapa europeo que va desde las voces o gritos bárbaros a las palabras discretas y civilizadas, a veces entendidas gracias a la traducción. La ascensión en la cadena del ser desde la barbarie a la cultura y a la religión se lleva a cabo con todos sus matices en lo geográfico, pero sin determinismos absolutos que vinculen la maldad o la virtud a origen alguno. Pues si el disfraz de bárbaro puede encubrir a cristianos piadosos, también aparecen cristianos en Roma que no merecen el nombre de tales por sus actos, como ocurre con Bartolomé el Manchego o la castellana Luisa, dos españoles que no merecen el nombre. A fin de cuentas, Periandro y Auristela, los príncipes nórdicos, son católicos nacidos en tierras de herejes, al igual que San Pablo fue apóstol de los gentiles. En el ancho mapa del Persiles, como en el resto de las obras de Cervantes, triunfa en definitiva la dignidad alcanzada libremente por el ser humano por encima de sus orígenes y de las miserias que le rodeen. No hará falta recordar que en el contexto de un mundo globalizado como el actual y sin fronteras aparentes, la historia las elige cada día, asignando con la palabra extranjero a todo aquel que migre por fuerza de su patria, identificándolo como bárbaro, al igual que ocurría ya en el Imperio Romano. En El mundo es ancho y ajeno, la novela publicada en 1941 por el peruano Ciro Alegría, cuando el hacendado don Álvaro Amenábar dice a los indígenas: váyanse a otra parte, el mundo es ancho, comprobamos la capacidad de la literatura para hacer aflorar en el presente problemas eternos y globales como los que recreó Miguel de Cervantes. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para la profesora Egidio? Yo tengo dos preguntas. Quizás me centra en una. Es muy interesante lo que usted dice de la literatura como una manera de aprender una realidad que a veces la historia traiciona, ¿no? A veces pasa también con la literatura. Pero yo me pregunto si Cervantes no solamente está aprendiendo algo que es universal y nos lo está transmitiendo, sino si no estará haciendo la labor de los historiadores que no han sabido captar el espíritu de un imperio que era euroamericano. Porque cuando usted cuenta el conocimiento que tenía Cervantes de los escritores de América, la sensación que yo tengo es que en ese momento era tal la coherencia del imperio que era probable que un hombre culto como era él conociera lo que se hacía en otras partes del imperio, que eran más del imperio, digamos, que Flandes. Porque vamos a decir que esa Nueva España, que ya no es la Nueva España que describe Bernal Díaz del Castillo cuando se está incorporando, sino una Nueva España que lleva un siglo de integración, es más parte del imperio por la extensión del catolicismo, por la extensión de la lengua castellana, que lo que pudiera ser Flandes. Entonces, posiblemente lo que estamos viendo es que queda un testimoniante de un imperio que después de la gran catástrofe, que no fue la del 98, sino la del 1810, se ha borrado de la historia, gracias, entre otras cosas, a los historiadores. Entonces, yo creo que gracias a Cervantes nosotros podemos captar el espíritu y la coherencia de ese momento. Era una España que lo mismo mandaba misioneros a Japón, que convertía al castellano medio Estados Unidos, no solamente Sudamérica, Centroamérica. Entonces, a mí me ha asombrado mucho, porque siempre he tenido esa sospecha, pero me ha gustado mucho lo que usted ha dicho. Entonces, me pregunto, ¿no podremos utilizar a Cervantes para rescatar la verdadera naturaleza alcanzada por el Imperio de los Austrias en su época, en la de Felipe II? Esa es mi pregunta, ¿no? Estoy bastante de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted, y es que Cervantes lo ofrece a lo vivo y no como un cronista. Entonces,
da señales de cómo era la relación entre el continente europeo y el americano y el africano, con mucha más ligereza que la historia. Por eso yo he comparado pues los tratados de Argel, que son interesantísimos, incluso en una de las relaciones parece que la escribió el propio Cervantes, porque como él lo muestra a lo vivo, nos da una sensación de cercanía y que estamos viendo la realidad. Y por otra parte es que olvidamos, o sea, nos parece que es que en aquella época, claro que los barcos tardaban, pero estaban informadísimos. Y si uno coge los pliegos sueltos, que eran, por así decir, el anticipo del periodismo actual, pues estaban al día, es decir, Don Quijote en su aldea estaba al día de lo que ocurría en Flandes, de lo que ocurría en América, de lo que ocurría en Argel, y las noticias corrían más rápido de lo que parece. Claro, pero usted plantea, además de esa evidencia que nos hace ver, y desde luego leemos, y nos da esa sensación de que estamos conociendo la época, pues no solo con el Quijote, sino con el Guzmán de Alfarache o con el mismo Lazarillo, que vemos cómo se vivía entonces, más que si leemos a Cabrera de Córdoba o a los cronistas como Las Casas o quien fuera, porque tienen páginas con mucho destello, pero están tan atados al dato que a veces lo que se pierde es la realidad vivida. No obstante, claro, aquí ya se plantean cuestiones literarias de mayor fuste, como es la diferencia, que es capital en el Quijote, entre literatura e historia, que indudablemente es de origen aristotélico, es decir, la mimesis aristotélica, que López Pinciano en 1595 recoge en su Filosofía Antigua Poética, y entonces Cervantes en realidad hace ese gran hallazgo del Quijote, planteando el famoso como si aristotélico, es decir, la literatura se diferencia de la historia en que la historia cuenta la verdad, o pretende, ¿no? Aunque siempre es un discurso narrativo y a veces puede ser falso, según quien sea el historiador, pero la literatura es un como si fuera verdad, probable o necesariamente. Entonces, aunque no sea verdad lo que está contando Cervantes, sin embargo, la sensación de verdad es quizá mayor, precisamente porque no pretende serlo y porque es capaz de tejer un tapiz, ¿verdad?, en el que todo lo que vemos parece traslación de una realidad vivida y no de algo muerto, que es el problema que puede tener el cronista. Ahora me viene la otra pregunta porque me quedé con la... el otro tema ya es un poco más literario, ¿no? Usted ha abordado el asunto de cómo Cervantes se lee a sí mismo. Primero, cuando habla de los efectos y el impacto que había tenido el primer Quijote, ¿no? Y segundo, cuando cree que los trabajos de Persiles vendría a ser su obra cumbre, ¿no? Y si mal no recuerdo, en el primer capítulo del Quijote hay un personaje que hace una descripción de este tipo de novela griega o bizantina, me parece, que parece un estudio de los cuentos de Prof, todos los caracteres, ¿no? O sea, él ha hecho un estudio de lo que sería la perfecta obra, lo único que le faltaría un poco de verosimilitud, que usted lo menciona, ¿no? Pero él falla, no falla quizás cuando describe el efecto del Quijote, pero falla cuando él lee su obra, la obra que está por hacer, y considera que va a ser la mejor, ¿no? Entonces sería interesante una reflexión sobre Cervantes leyéndose a sí mismo y cuán aceptado fue o cuán equivocado estuvo en los pronósticos de su propia obra, ¿no? Parece que fue peor lector que escritor, o mejor escritor que lector de sí mismo, ¿no? Sí, bueno, ya sabe lo que decía Borges, otros se precian de los libros que han escrito, yo presumo de los que he leído. Entonces, en el caso de Cervantes, desde luego él había leído, como dice, hasta los papeles rotos de la calle, y la novela bizantina es la que sustenta, pero él queriendo superar, claro, a Heliodoro y el Teágenes y Cariclea y todas las novelas bizantinas. Pero yo creo que también es una reflexión de índole personal y hasta particular. Resulta que una cosa que se concentra en un loco y en la Mancha, en un territorio pequeño, se convierte en algo más universal que el Persiles, que pretende abarcar todo el mapa europeo, pero que también se extiende a las Indias orientales y a las occidentales,
por las referencias que se hacen, por ejemplo, con Portugal, cuando entran a Lisboa y todos los barcos que mandan a la China y a otros lugares, o las referencias a África. Entonces, justamente resulta más universal lo particular, hecho de manera que pueda luego interesar a todos, me refiero claro a los lectores, que no una ambiciosa novela de un novelista, como diría Unamuno, que pretende además ser filosófica y amplísima, en la que realmente nos aburrimos, o por lo menos mis alumnos se aburren cuando leen a dos personajes tan perfectos como los protagonistas, que pasan por la vida sin romperse ni mancharse, y rescatamos del Persiles lo que hay de picaresca, de la historia de Ruperta, que lleva la cabeza de su marido difunto en una caja, y otras cosas que nos atraen más, ¿no? Entonces ya es que la literatura se mueve en un territorio en el cual la conquista del lector no tiene nada que ver con la pretensión del autor. Y yo creo que a García Márquez también le pasó, porque él pensó que iba a ir... Claro, todo escritor pretende ir perfeccionándose y que su última obra sea la mejor. Y luego resulta que no es así. Está en manos de los lectores, que son los que deliberan y son los jueces. Y el decurso del tiempo, ¿no? La recepción literaria. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Bueno, es un tema que no está tocado en lo que usted ha expuesto, ¿no? Pero como William Shakespeare y Cervantes mueren en el mismo año, ¿cree usted que ha existido alguna relación entre ambos escritores? ¿Hay alguna influencia recíproca o de uno hacia el otro? La verdad es que no, es un tema en el cual yo no he trabajado nunca y que es complicado, porque las relaciones entre Inglaterra y España eran fortísimas y sobre todo existen paralelos que nos asombran, por ejemplo en los corrales de comedias, ¿no? El Príncipe y la Cruz con The Globe Theatre o The Swan Theatre. En el caso de Cervantes sí que hay un texto que parece que pudo llegar a leer Shakespeare, pero no es una cosa taxativa que se pueda afirmar rotundamente. Lo que sí es cierto es que viven en un mundo europeo en el que hay relaciones muy estrechas, en el que España e Inglaterra las ha fomentado. Recordemos, por ejemplo, la entrada del príncipe de Gales en la Plaza Mayor de Madrid, los matrimonios entre las hijas de Isabel la Católica y Fernando el Católico, luego el matrimonio de Felipe II, relaciones también con la pintura. Entonces, hablar de influencia a mí me cuesta. Yo pienso más bien en la poligénesis y también en una matriz común que sobre todo se ve en el teatro. Y me refiero a la influencia de Italia, que a fin de cuentas, es decir, el humanismo italiano es el que se adopta en toda Europa y llega también a Inglaterra, aunque allí se descubre de una manera particular. Pero en los problemas mayores del ser humano, que son 4 o 5, a pesar de la historia de los siglos, coinciden muchísimo, aunque su lenguaje es muy diferente. Y en donde yo veo bastantes concomitancias es en la poesía. En los poemas sueltos de Shakespeare y de Cervantes hay muchos paralelos. Es también lo que ocurre entre Quevedo y John Donne, ¿no? Pero yo creo que es más bien de poligénesis, de vivir en un mundo en el que los planteamientos, la situación histórica y social es semejante, y sobre todo la influencia del humanismo italiano. Porque sin él es que no se puede explicar casi nada de lo que ocurre no solo en la literatura, porque de los problemas de los que he hablado hoy parten de la dignidad de la lengua y de la dicotomía del hombre entre dignidad y miseria, es decir, los fundamentos de Manetti o de Pérez de Oliva. De todas maneras, si acaso ya le daré alguna referencia posterior, porque hay, por ejemplo, en la Real Academia Española, nuestro director ha hablado precisamente hace poco, y ha habido un congreso en Madrid sobre los paralelos, y hay trabajos muy
buenos y hechos por personas que están más enteradas que yo de este asunto que, ya digo, a mí me ha interesado colateralmente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a usted.